Invito a que ahí tenga su Biblia, ahí donde está. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo, pero vamos a profundizar un poquito más en de lo que estuvimos viendo vez pasada, ¿sí? ¿Trajo su cabeza? ¿O la tiene media volada por el viento? Estamos medio despeinados por ahí, nos agarró el viento. Bueno, pero la trajimos, ¿sí? Le pregunté al de al lado, ¿trajiste la cabeza? Porque la vas a usar esta noche. Hay alguno que es imposible que se la olvide. Bueno, vamos a pasar la palabra del Señor. Le invito a que abra su Biblia ahí donde está, en el libro de Lucas. Vamos a ir. Lucas capítulo 24. Vamos a hacer una breve introducción antes de pasar a la palabra central. Lucas, ¿lo tiene Lucas? Lo tiene, no si lo tiene en el libro, lo tiene como registrado. A ver, ¿quién fue Lucas? Vamos a ver, ¿qué onda? A ver, Lucas, tenemos más o menos la historia. Oh, Dios, empezamos mal con la introducción. A ver, Lucas, vamos a aprender en esta noche. Lucas no fue un discípulo de Jesús. ¿Usted creía que sí? No. Lucas escribe uno de los evangelios, pero él no es discípulo de Jesús, ¿sí? De hecho, él escribe después de que Jesús no está en la tierra, ¿sí? Por eso, como Lucas escribe, muchas veces es bastante diferente a cómo escribe quienes estuvieron con Jesús viéndolo y palpándolo. Estuvieron con Jesús, fueron amigos de Jesús, vivieron con Jesús durante 3 años y medio, palparon todo lo que Jesús hizo. Lucas no, ¿sí? Lucas es un discípulo de Pablo. De hecho, era el médico de Pablo, el doctor de Pablo, ¿sí? Entonces, como él escribe, es muy diferente a cómo escriben los demás evangelios. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer todo un estudio de exégesis de todo lo que pasó y dijo Jesús, ¿sí? Hace una investigación científica. Diga, investigación científica. No es una vivencia, sino que es una investigación. Él no fue testigo ocular de todo lo que Jesús hacía, pero sí investigó, estudió, recolectó documentos, recolectó testimonios. Por eso ahí Lucas va a decir, y se decía, como decía el versículo, ¿qué decía el devocional? Que leyó Lía. ¿Me lo querés leer, Lía? Ahí va a haber una diferencia de cómo él escribe. Y también les refirió Jesús, ¿sí? Es como que busca esa información de toda la que él tenía, buscó información de qué les había dicho Jesús. No dice, yo escuché a Jesús, yo vi a Jesús, yo viví con Jesús. Y es como una historia que él cuenta y dice, y también esto les refería a Jesús, ¿sí? Entonces ahí usted ve la diferencia de por qué Lucas escribe como escribe. No lo quiero escuchar más decir que Lucas era un discípulo de Jesús. ¿Ok? Ya lo sabe ahora. ¿Por qué esta diferencia? Porque depende de cómo nosotros, ahora en la actualidad nosotros, contamos las cosas, es como las vivimos. Como nosotros contamos las cosas, es como las vemos, las escuchamos, las incorporamos. No es lo mismo estar viendo, estar escuchando, estar viviendo, a estar escuchando vivencias de otros y diciendo y contándolas. ¿Sí? ¿Me entiende?
Por eso es la diferencia científica que Lucas hace, perdón. ¿Sí? ¿Tenemos ahora Lucas? Amén. Estaría bueno hacer un estudio más teológico. Pero bueno, pasamos a la palabra de esta noche. Dice, capítulo 24. Con esta breve reseña yo quiero que usted vea la visión que él tiene de lo que ha sucedido. Capítulo 24, versículo 44, esto es después de que Jesús resucita, y no vamos a contar toda la historia, que se le aparece a las mujeres, después a los discípulos, después, vamos a ir directamente al grano. Capítulo 24, versículo 44 y 45 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, está hablando Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, ¿sí? En vida, lo que les había contado en vida, que era necesario que se cumpliese, diga todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña reseña acá. Dice el versículo 44 que todo lo que se habló de Jesús durante la historia, la ley, los profetas y los salmos, ya se cumplió todo. ¿Entienden? Ya se cumplió todo lo que se dijo y se profetizó de Jesús. Esto es muy importante, porque le da un punto final. Yo quiero que usted me entienda esto. Le da un punto final a todo lo que se había hablado de Jesús durante la historia. Se cumplió todo lo que se había escrito de Jesús, ¿sí? Pero mire qué dice el versículo 45. Entonces, cuando ya se cumplió todo lo que se había escrito de Jesús y dicho de Jesús, ¿sí? Entonces, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Wow. Quiere decir que antes de ese suceso, todos los que conocieron a Jesús, los que estuvieron con Él, los que vivieron con Él, los que vieron sus manifestaciones, no entendieron. Diga, no habían entendido. Por eso sus discípulos muchas veces nosotros los vemos con ojos de jueces desde este tiempo de la historia, los vemos con ojos de jueces y decimos, es imposible, ¿cuántos han pensado esto? Es imposible que estando con Jesús, viviendo con Jesús, viendo lo que Jesús hacía, llegara el momento de la crucifixión de Jesús y todos desaparecieron. ¿Sí? ¿No lo han pensado? Es imposible que después de todo lo que vivenciaron con Jesús, no entendieran. ¿Sí? ¿Lo ha pensado? Yo sí, muchas veces, hasta que leí esto. Porque dice que entonces, cuando se había manifestado todo lo que se había dicho de Jesús, entonces Él les abrió el entendimiento de las Escrituras. Amén. Por eso no entendían. Por eso lo primordial que tenía la gente que seguía a Jesús era lo que creía, no lo que entendían. ¿Entiende esta diferencia? No es así con nosotros, porque nosotros después de Hechos 2 tenemos que entender y conocer. ¿Qué es lo que hace que nuestra fe se manifieste? Es diferente. Es diferente. Los que creyeron en Jesús sin conocerlo y solamente tuvieron este acto de fe, les fue contado por justicia, porque no entendían. Amén. Pero después de Hechos 2, ¿qué pasa?
Se abre la dispensación del Espíritu Santo para nosotros. Ahora, para nosotros, dice Jesús, que nosotros vamos a saber, vamos a conocer y vamos a entender todas las cosas. Es diferente. Diga, es diferente. No es lo mismo. Porque a nosotros se nos abrió una dispensación que fue para que viviéramos integralmente una cosa que es lo que nos mantiene con vida. Una es el propósito y otra es la manifestación del reino. ¿Me entiende la diferencia? Después de Hechos de los Apóstoles, de Hechos 2 de los Apóstoles, que es cuando el Espíritu Santo irrumpe en la tierra, nosotros ya no tenemos excusa. Ahora, el no conocer es una excusa. Diga, mi ignorancia es una excusa. ¡Wow! Porque entonces yo tengo aquel que me va a hacer conocer todas las cosas. ¿Por qué entonces no conocemos todas las cosas y las escrituras nos están... ¿A cuántos les ha pasado que por ahí no entendemos las escrituras? Están vedadas, están cerradas. A veces pasa, pero es porque no utilizamos aquel ayudador, aquel consejero, quien nos iba a entender, nos iba a hacer entender todas las cosas. Dice que desde ese momento Él les abrió el entendimiento sobre todo lo que se había dicho de Jesús. ¡Wow! Dice que recién ahí ellos pudieron tener revelación de quién había sido el que había irrumpido en la tierra, que era Cristo mismo. Hasta ese entonces, aunque lo hubieran visto, no lo entendían. ¿Cuántas veces nosotros estamos en ese lado de la historia? Muchísimas veces nos encontramos en el lugar de la historia en el que creemos que todavía Jesús tienen que pasar cosas por Jesús para que pasen por mí. Este es otro tiempo. Porque dice que ya se cumplió todo lo que se había escrito de Él. Ahora se abrió una oportunidad para nosotros. Una oportunidad para los que creen y reconocen a ese hombre, a ese Dios hecho hombre, como su Señor y su Salvador. En ese capítulo de la historia estamos. Diga, en este capítulo estoy. En el donde el Espíritu Santo me va a hacer entender, me va a abrir los ojos para que yo entienda lo que ya está escrito de Jesús, lo que ya está escrito de mí y lo que ya está escrito que tiene que pasar. ¿Entiende? Hágase y respire. Wow. ¿Por qué le digo esto? En la Biblia hay errores de traducciones, por ejemplo. Cuando uno se pone a estudiar esto, se da cuenta de que hay muchos errores de traducciones con respecto a la idea de Dios, ¿sí? Por ejemplo, uno de los errores que tiene esta versión, la versión Reina Valera, es que todo lo futuriza. Todo lo hace como futuro. Un ejemplo muy práctico es el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Vamos al Salmo 23. Jehová es mi pastor. Eso lo pone en presente. Pero ¿qué dice? Nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará. Me hará descansar. Confortará mi alma. Ahora, dígalo en presente. A ver cómo le suena en presente. Jehová es mi pastor, nada me falta. Es diferente, porque quiere decir que lo estoy viviendo. Las palabras no son inocentes. Cuando yo futurizo lo que Dios ya me dio, tengo un error de tiempo.
y no puedo vivir, no puedo manifestar lo que ya es para mí. Nada me falta. Él es mi pastor, nada me falta. En delicados pastos me hace descansar. Conforta mi alma. Es todo presente. Cuando cambiamos ese error de concepto de tiempo es que podemos manifestar y podemos declarar y podemos vivir. ¿Me entiende hasta acá? ¿Tenemos bien? Vamos a leer Lucas otra vez 44 y 45. Estas son las palabras que os hablé, dice Jesús, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. No es que Jesús cuando estaba en vida se olvidó de hacer eso, no. Diga, todo es un diseño. Todo es un diseño. Ahora es otro el tiempo, ¿sí? El tiempo de la dispensación del Espíritu Santo con la iglesia, ¿sí? Diga, entonces me abre el entendimiento. Por eso sus discípulos no entendían, porque tenían cerrado el entendimiento. Por más que vivieran, vieran, escucharan, durmieran con Jesús, se levantaran con Jesús, vivieran 3 años y medio con Él, no entendían. Y ninguno de los que estuvo con Jesús lo entendió, por eso le fue contado por justicia su fe. ¿Estamos hasta acá? ¿Hasta acá sí? Acompáñame a Mateo 22. Otro evangelio. No le vamos a hacer la historia a Mateo, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Mateo 22. (37 y 38). Antes de pasar a este versículo, yo quiero que usted entienda una cosa. Cuando nosotros recibimos al Señor, ¿cuántos han recibido al Señor? ¿Sí? El que no lo ha hecho tiene tiempo. Recibimos al Señor en todo nuestro ser, ¿sí? Pero la manifestación del reino va siendo en forma gradual mediante lo vamos entendiendo, ¿sí? Mediante lo vamos entendiendo. No podemos manifestar algo que no conocemos. No podemos creer algo que no sabemos que podemos manifestar, ¿sí? Por eso estas palabras que estamos teniendo en este tiempo son de vital importancia para empezar a ver el reino, entrar en el reino, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Ahora, desde que empezamos esta serie, yo les venía diciendo y enseñando que hay partes de nuestro ser, el alma, que consiste de varios elementos, ¿sí? Los pensamientos, por ende dentro de los pensamientos el razonamiento, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Pero ahora les voy a hacer una diferenciación para que entendamos cuando nosotros llegamos al Señor, cómo es paulatinamente el crecimiento de Cristo en nosotros, ¿sí? ¿Me entiende? Por un lado tenemos el espíritu en nuestro ser, tenemos el espíritu, tenemos el alma y tenemos el cuerpo. Son 3 funciones con las que cohabitamos, con las que nos desenvolvemos a diario. O usted se levanta espiritualmente y su cuerpo queda ahí en la... a no ser que sea el día de su llamado, ¿sí? Y es cuando se separan los elementos, ¿sí? Pero no, cuando nosotros estamos en cuerpo y vida, ¿sí? Coexistimos con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y tienen 3 funciones diferentes. Las funciones de cada uno son diferentes y hemos sido creados
con ese diseño. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando el diseño se altera. ¿Sí? Por ejemplo, hace años, cuando se hacía, yo me acuerdo cuando se hacía evangelización, decías vamos a rescatar almas. No sé de dónde, pero bueno, era lo que se decía, ¿no? Vamos a rescatar almas, como que si fueran parte separada del cuerpo. Yo me hacía esa película, no se ría, era un interrogante en mí. ¿Solo el alma? ¿O vamos a ver cuántos corazones se entregan a Cristo? ¿No? Son palabras muy religiosas. Y yo no entendía, pero a través de que cuando hemos ido metiéndonos en el tema, sí, ya he entendido y he estudiado acerca del tema, entonces entiendo un poquito más. ¿Qué pasa? El alma también está segregada, está separada, ¿sí? Cada uno de sus elementos, pero coexisten y funcionan entre sí, esos que les dije recién. Y ahora vamos a ver esta parte en Mateo 22, capítulo 37, 22, 37 y 38, capítulo 22, versículos 37 y 38. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿No eran lo mismo? No, forman parte de lo mismo, pero son diferentes. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Estas tres diferencias las vamos a marcar bien, porque hay un elemento de estos tres que es fundamental para entender. ¿Sí? ¿Cuál de esos tres será? ¿Cuál de esos tres será? La mente. Les abrió el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Recuerdan? Lucas. Entonces les abrió el entendimiento. Diga, amarás al Señor tu Dios. Diga, fuerte, a ver. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es fundamental uno de estos tres elementos. ¿Qué quiere decir mente? Mente, en griego, tiene un nombre muy particular que lo hemos estado viendo, y es dianoia. Dianoia. ¿Le hace referencia a esa palabra? Meta, noia. Mente, la palabra solamente mente, en griego se nombra dianoia. ¿Sí? Metanoia es cambio de mente, cambio de parecer, cambio de opinión. Esa palabra, cambio de opinión, cambio de mente, quiere decir arrepentimiento. ¿Sí? Vamos a pasar a repasar. Arrepentimiento en griego es metanoia, que traducido es cambio de mente. ¿Lo tiene claro hasta acá, no? Bien. La palabra mente incluye pensamientos hondos, facultad mental, disposición, por implicación, si usamos la mente por implicación, ejercicio y entendimiento. Eso quiere decir mente. Repasamos. Pensamientos hondos,
facultad mental, disposición. Sí, por implicación, cuando usamos la mente, ejercicio de entendimiento. Está muy complicado hasta acá, La palabra mente, pensamiento hondo, facultad mental, disposición, por implicación. Cuando implicamos la mente en algo, es para ejercicio del entendimiento. Implicamos la mente para entender algo. ¿Sí? ¿Entendemos? Bien. Jeremías 17:10. ¿Tiene Mateo? Lo tiene Mateo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Jeremías 17:10. Dice, vamos lento para que vayamos procesando bien. Dice, yo Jehová escudriño la mente yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué dos palabras sé? Jeremías 17, capítulo 17, versículo 10. ¿Sí? Dice, otra vez, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué elementos del alma se repiten acá? Mente y corazón. ¿Tenemos? Entonces, está diferenciado en la Biblia. ¿Sí? Muy diferenciado. Acompáñeme a Jeremías también, capítulo 31, versículos 33. Versículo 33. Siempre lo leemos, lo hemos leído en el Nuevo Testamento también. Ahora lo leemos donde fue escrito. Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué dos palabras se vuelven a repetir? Mente y corazón. Entonces diga, no son lo mismo. No son lo mismo. Quiere decir que cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y es lo que nos ha pasado, podemos recibirlo en nuestro corazón pero no en nuestra mente. Enseguida les voy a enseñar las funciones. Quiere decir que por eso muchas veces no nos funciona. Porque la mente tiene una funcionalidad que va pegada al cuerpo. Mente y cuerpo. ¿Entendemos? Mente y cuerpo. ¿Cómo es que no vemos materializado lo de Dios? Porque hay algo que está pasando en mi alma que no está dejando que mi mente reciba a Cristo. O que lo reciba, pero no lo entienda. Que no lo interprete. Que no lo conozca.
podemos decir amar a Dios con todo el corazón. Podemos decir, yo recibo a Jesús como mi Señor en mi corazón, y pensamos que hasta ahí llega la salvación para nosotros. Pero entonces, ¿qué pasa con mi mente? Y de ahí viene lo que declaramos. De ahí viene lo que hablamos. De ahí viene lo que expresamos. Pasa por el corazón, pero si no lo entendemos, no pasará nada. Nuestra mente tiene que ser alumbrada para entender. Para nosotros será muy, no voy a decir muy imposible, muy difícil manifestar fe si no entendemos el proceso de cómo funcionamos hoy, iglesia. Porque sí o sí necesitamos entender esto para manifestar lo que decimos creer. ¿Me entiende? Son cosas diferentes y se administran de maneras diferentes. No son lo mismo, diga. No son lo mismo. Por eso hay gente que cree o que se entrega al Señor, pero sigue teniendo los mismos pensamientos, las mismas costumbres, las mismas rutinas. ¿Por qué será que algunos se entregan al Señor y su vida cambia? Porque hubo una metanoia. ¿Por qué será que otros se entregan al Señor y viven una vida cristiana súper a cuesta arriba? Porque no entendemos. Porque debemos tener en claro que nuestra mente también tiene, y es fundamental que lo entendamos, tiene que estar rendida a la voluntad del Espíritu en nosotros. Y eso ya está habilitado en nosotros. Pasa que no nos percatamos del poder, el potencial que nos fue entregado cuando Jesús dijo, entonces les abrió el entendimiento. Vamos ahí. ¿Cómo hacemos? Bien, vamos al grano. ¿Entendemos ahora que son cosas diferentes? Podemos estar súper enamorados de Dios, pero fallarle. ¿Por qué? Porque hay un cablecito que está haciendo corto en nuestra mente. Hay cosas que debemos de saber que son diferentes para entenderlas y someterlas a la palabra de Dios, al tratamiento que necesitan. Si usted necesita en su boca un tratamiento de conducto en una muela, no le van a hacer un tratamiento en las encías, por ejemplo. Están en la boca, pero no son lo mismo. Tienen tratamientos distintos. Con la mente y el corazón pasa lo mismo. ¿Entendemos? Bien, vamos, seguimos. ¿Cuántos quieren entregar mente y corazón a Cristo? Si no, no nos funciona. Si no, no puede funcionar. Cuando nosotros vamos a las traducciones, yo decía recién, las traducciones muchas veces no nos permiten entender la idea original de Dios, nos acercan al pensamiento de Dios, pero para eso nosotros, ¿qué tenemos hoy? El Espíritu Santo. ¿Qué? No sos salvo entonces.
no sos salvo. ¿Cómo? Claro. ¿Qué dice Romanos? Con el corazón se cree. ¿Sí? Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que fue levantado de los muertos, entonces serás salvo. Si no entregas tu corazón, no sos salvo. Claro, salvo para qué. Exacto. Uno puede, por ejemplo, vos podés tener creer en que, a ver, vos podés decir, yo soy astronauta. Totalmente. Puede parecer por eso. Cree ser salvo. Sí, por eso es muy importante. Pues, no, entonces no serían salvos. Es muy importante que entiendan la diferencia para que se entreguen realmente a Jesús con su corazón y crean con el corazón. Es diferente a creer con la mente, porque podemos pasar con una cultura religiosa, que es lo peligroso, pasar de una cultura religiosa a pensar que porque somos y hemos venido y hemos sido creados somos salvos, y eso no te hace salvo. No, es diferente, es muy diferente. Hay cosas que son muy delgaditas, con un hilo muy delgado se separan. Esta es una de esas cosas, ¿sí? Por eso es necesario que lo entendamos. Decía recién, para entender la idea original de Dios, tenemos que apelar siempre al Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar a entender. De hecho, para eso está. Pero muchas veces no pedimos consejo al Espíritu Santo. Creemos que la sabemos toda, o creemos que ya está todo dicho, y lo que Dios tenía para decirnos hoy, a través del Espíritu, el Espíritu Santo es Dios. Muy delgado. Para entender eso, en el original, yo quiero que me entiendan esto, no, en el Nuevo Testamento no existe la palabra fe. En el original, esto es una traducción. La palabra original es pistis, que muchas veces se traduce como fe, pero en realidad lo original es creer. No es lo mismo. Vamos a ver si no es lo mismo, obviamente. Conjuguemos fe. ¿Recuerdan en cuarto grado cuando enseñaban los verbos? Conjugame la palabra, la acción fe. A ver, conjuguemos. Yo fe, tú fe. No se puede. No se puede llevar a la acción porque no es una acción. Ahora conjuguemos juntos la palabra creer. Yo creo, tú crees, él cree, nosotros creemos, vosotros creemos. Ellos creen, nosotros, se me hicieron, ellos creen, ¿sí? Ellos creen. Conjugamos. Ese es el original en el Nuevo Testamento. Es una acción. Es una acción. Creer, diga, creer es una acción. Creer es una acción. ¿Estamos bien hasta acá? Marcos, vamos otra vez, Marcos capítulo 1, versículo 15. Esto es muy importante. Marcos 1, 15. Voy a tratar de hacerlo bien rápido, pero bueno,
Estos temas necesitan mucho tiempo. 1:15, Mateo, Marco. 1:15 dice, ahora vamos a ver qué dice. Vamos a ver el 14 también. Después que Juan fue entregado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué evangelio predicaba Jesús? ¿Qué evangelio predicaba Jesús? Vamos otra vez, leamos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. No predicaba cualquier evangelio Jesús. Diga, predicaba el evangelio del reino. Una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar como iglesia es el evangelio que predicamos. Muchas veces y por mucho tiempo se ha enseñado y se ha predicado un evangelio que no es el del reino de Dios. Por eso no funciona. ¿A cuántos les han predicado el evangelio de salvación? ¿A cuántos les han predicado el evangelio de la sanidad? ¿A cuántos les han predicado el evangelio de prosperidad? El evangelio que la iglesia tiene que manifestar y enseñar y predicar es el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es? ¿Quiere decir la palabra evangelio? Las buenas noticias del reino de Dios. ¿O no? ¿Qué quiere decir? Que pasaremos de un reino que no es el de Dios al reino de Dios. Si a nosotros nos predican un evangelio que no es el original, es un evangelio apócrifo, no saldremos del reino de las tinieblas. ¿Entiende? Porque el evangelio que tenemos que recibir es el evangelio que cambia nuestra vida por completo, el evangelio del reino. El evangelio del reino es integral, diga, es integral. No es para un área, ni para otra área, ni para esto, ni para mi sanidad, ni para... No. Tu vida entera entra de un reino de tinieblas a un reino de luz, que es el reino de Dios. Es abismal la diferencia. Y hemos tenido, y hemos enseñado, y se ha dicho, y se ha enseñado mal. Porque el evangelio que produce efecto en todo el ser humano, cuerpo, alma, espíritu, espíritu, alma y cuerpo, es el evangelio del reino. Pero pasa una cosa con este evangelio, que es muy selectivo. Diga, es muy selectivo. Es muy selectivo. Porque si no hacemos una cosa que es muy importante para entrar en el reino, nunca podremos vivirlo. ¿Qué se imagina que es? Cambiar nuestra mente. Diciendo, dice el 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. ¿Qué quiere decir arrepentíos? Metanoia. Cambien su mente. Y hay otro elemento. Y creed en el evangelio.
Son dos cosas muy, muy, muy importantes. Porque de esto depende que yo viva y manifieste el reino de Dios. No es de otra forma. Son diferentes, diga, son diferentes. Mi mente es una cosa y mi corazón es otra. Yo por años he visto cristianos viviendo un evangelio insuficiente y me resisto a eso. Porque el evangelio verdadero, el evangelio del reino de Dios, es un evangelio que transforma todo nuestro ser y se demuestra, se vive y se manifiesta. ¡Wow! Es diferente. Yo me crié viendo cristianos, no, vamos a decir evangélicos, viviendo una vida insuficiente. ¿Le pasó? Bueno, los que no, pero sí, tenemos que ser sinceros. Con un evangelio pobre, un evangelio de escasez, un evangelio insuficiente, un evangelio que no llena, porque no era el verdadero, porque no se vivía el verdadero. El reino de Dios es para vivirlo, manifestarlo, declararlo y expresarlo, que se vea y se note el evangelio del reino. Pero para que eso pase, mi mente la tengo que transformar yo. Eso lo hace el hombre. La metanoia es un acto de voluntad. Es un acto de respeto absoluto de Dios para con el hombre. ¿Cuántos han pensado, si Dios transforma mis pensamientos? Dios transforma mis pensamientos. Y dice, Dios, en eso no puedo, no te puedo ayudar. Eso tiene que ser una elección voluntaria de tu parte. Porque es lo que tenés que hacer para entrar y manifestar el reino. Eso te toca a vos. Yo tengo el poder para hacerlo, pero tengo tanto respeto por mi creación máxima que creo en lo que puede hacer. ¿O no? ¿No le parece justo? Es increíble este versículo, dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Eso sí lo hizo Dios. Eso sí lo hizo Cristo, trajo el reino de Dios a la tierra, lo instaló, pero esto me toca a mí. Arrepentidos, cambien su mente y creed en el evangelio. ¿En qué evangelio? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué es el evangelio del reino de Dios? El evangelio del gobierno absoluto de Dios. Nos sometemos a un reino en donde Dios es rey. Por eso, para entrar, fuera debe quedar mi pensamiento, mi voluntad, mi ego. Porque estoy entrando a un evangelio del reino donde tengo un rey. Y es un reino de gobierno, digas un reino de gobierno. Por eso, para manifestar y entrar en el reino de Dios, tengo que dejar fuera del reino de Dios todo lo que no me sirve. ¿Entendemos hasta acá? Vamos despacito, ¿o no? ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Mateo 3. Mateo 3. Decía parecido, pero yo quiero que usted lo vea por Mateo. Ahora, a ver si... En este evangelio Jesús predicaba otro evangelio, a ver. Capaz que era solo en Marcos que era el evangelio del reino. Mateo 3,
versículo 3 y 4, a ver qué dice. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y bueno, estáis contando un poquito la historia, y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y a toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué predicaba Juan? Arrepentimiento. ¿Qué quería decir? Metanoia. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Somos nosotros. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da un fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora pues, así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después de eso viene cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Pero veíamos recién que Juan predicaba y su mensaje era el mismo, ¿o no? ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentidos. ¿En qué momento cambiamos el mensaje? Cuando se nos es predicado un mensaje para calmar nuestras ansiedades, para calmar nuestras necesidades, estamos en puertas y en oídas de un evangelio incorrecto. ¿Cómo podremos saber cuál es el verdadero mensaje, el verdadero mensaje en el tiempo en el que estamos, cuando a nosotros no nos enseñan a calmar solamente nuestras necesidades, sino que vamos más profundo, a transformar nuestra mente? Ese evangelio trae solución. El evangelio del reino. ¿Por qué? Porque solo lo podremos manifestar cuando hayamos entendido. ¿Qué? ¿Qué tenemos que entender? Entonces les abrió el entendimiento para que entiendan las Escrituras. No podremos entrar y manifestar el reino de Dios si por nuestra mente no se pasa la idea de entender esto. Si por nuestra mente no es una prioridad entender el mensaje,
lo que Dios habló, lo que Dios dijo, lo que está escrito para mí, si no es una prioridad, entonces estoy en el evangelio incorrecto. Entonces estoy creyendo en el evangelio incorrecto, porque mi necesidad y mi prioridad debería ser transformar mi mente con el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces en mí empezarán a pasar cosas, empezarán a pasar cosas que ahí sí nos explican. ¿Estamos bien hasta acá? Dígame, Tanoya. No tenemos acceso al reino si nuestra mente no cambia. Juan 3:18, vamos más rápido. Juan 3:18. No vamos a hacer la historia de Juan, pero bueno. 3:18. Dice, el que en él cree, ¿qué dice? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. ¿Cuál era el segundo requisito? Creer en el Evangelio. El primero era metanoia, el segundo era creer. La acción de creer no es el dicho de tener fe. Es diferente. Todos pensamos tener fe, pero es diferente cuando decimos creer, porque cuando decimos creer, las cosas pasan. Es diferente. No es lo mismo decir tener fe a decir yo creo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el decir creer es una acción que se manifiesta. Vamos a entenderlo un poquito más adelante. El que en él cree no es condenado. Yo acá he hecho una pregunta que me la he hecho para mí, pero si ustedes... ¿Qué pasa entonces conmigo? Ustedes la pueden hacerse la absurda. ¿Qué pasa entonces conmigo? ¿Cómo se explica nuestra incapacidad para vivir en el reino? Lo voy a preguntar otra vez. ¿Qué pasa? No, mi amor, no voy a poder con las dos cosas. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo se explica mi incapacidad para vivir en el reino? Que no lo estoy entendiendo. Bien, que hemos entregado nuestro corazón, pero nuestra mente no está entendiendo a dónde Dios nos quiere llevar. Y debemos entenderlo, porque Jesús ya nos abrió el panorama del entendimiento. ¿Por qué le digo no se explica? ¿Por qué? Porque no se manifiesta. Esa es la respuesta. A la vista está, diga, a la vista está. Yo puedo decir, a ver, ¿cómo lo explicamos? Creer tener un auto. Yo creo tener un auto, lo creo. ¿A dónde están las llaves? ¿Cómo lo manifiesto? A ver, yo voy, abro el auto, me subo, tengo la llave. Esa es la realidad. Yo puedo creer, puedo decir tener un auto, pero otra cosa muy diferente es que yo me suba y diga, yo tengo un auto. Esa es la diferencia que nos grita
la palabra de Dios en Efesios 2. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. ¿Dónde están mis bendiciones? ¿Cómo las manifiesto? Creyendo. ¿Cómo? Vamos otra vez. ¿Cómo las manifiesto? De la misma manera que entré al reino. Diga creyendo. Creyendo. Ya era raro que no me pasara. Creyendo. ¿Sí? El primer requisito era cambiar la mente. El segundo era creer. La palabra original es pistis. Creer. En el Nuevo Testamento es creer. ¿Sí? En el Antiguo no se manifestaba porque ellos no lo podían entender. Tenían fe. No lo podían. ¿Entiende la diferencia? El creer pasa por mi mente. ¿Por qué pasa por mi mente? Porque yo se supone que ya lo viví. ¿En dónde? En una de las áreas de mi ser. ¿En cuál? Espíritu. Yo lo viví. Yo lo vi. O yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viviendo en un lugar. Lo estoy viviendo en un lugar que no estoy sabiendo cómo pasarlo a este plano. Pero yo lo viví, lo estoy viviendo. ¿Me entiende? Desde ahí es de donde yo creo lo que estoy viendo. Pero si yo no estoy viendo, no estoy entendiendo, mi espíritu sí lo está viendo, pero hay algo en mi alma que está siendo corto. No es mi corazón, es la mente. ¿Sí? ¿Por qué le digo que no es el corazón? El espíritu tiene como un canal, quiero que me entienda esto, tiene como un canal a mi alma. Ese conector, que es parte de mi alma, diga, es corazón. Es corazón. Desde ahí mi espíritu traspasa a mi alma la información. Corazón, sangre, vida. La vida de Dios se traspasa por el hombre, por el corazón. Alma, recibiendo el mensaje del espíritu. Del alma tenemos otro conector al cuerpo. ¿Cuál se piensa que es? ¿De qué estamos hablando? De la mente. La mente es el conector entre mi alma y mi cuerpo. ¿Me entiende? Por eso dije, le vamos a dar forma y posición a los elementos. La mente tiene conexión exclusiva con mi cuerpo. Si ahí hay un corto, yo no puedo manifestar en lo físico lo que ya estoy viviendo en el espíritu. Yo desde mi corazón y mi alma lo puedo estar creyendo, pero ¿por qué no lo estoy manifestando? Porque lo creí en mi corazón, pero mi mente, hay una disonancia, hay una disonancia cognitiva. Hay un corto, ahí hay un corto. Mi mente cree más en lo que está viendo naturalmente mi cuerpo que en lo que está viendo mi espíritu, porque está ya muy lejos. ¿Me entiende? La mente y el cuerpo tienen una conexión muy directa, porque no puedo manifestar en lo físico algo que en el espíritu ya estoy viviendo, ya es realidad, es la realidad de Dios, es lo que Dios me está diciendo. Mi corazón lo cree, sí, alma, créelo. Mi alma lo cree, sí, lo cree, se está sometiendo, pero mi mente dice, ¿y si falla? ¿Y si hablas algo que no es? ¿Y si declaras algo que no es? ¿A cuánto? A mí me ha pasado. Yo creo,
que a todos. Cuando hay una excelente oportunidad para manifestar la gloria de Dios, una enfermedad, ¿en dónde está? En el cuerpo, ¿sí? Enfermedad física. Y la fe te dice, o lo espiritual te dice, manifestá, habla, declará. Pero acá en la mente está, ¿y si no pasa? ¿Y si te toman de loco? ¿Le ha pasado? ¿Y si lo que estás hablando no es lo que Dios dice? ¿Sabe que Dios, a usted y a mí, a través de la impartición de Jesús, nos dio, mire lo que le voy a decir, el don de sanidad? Y creemos que solo lo tienen los elegidos. Estas señales le seguirán a todos los que... ¿Los que qué? A todos los que creen. Y pondrán manos sobre los enfermos y estos serán sanos. Le dirán a los demonios, sal de ahí, y estos huirán. Pero creemos, metanoia, no pasa, que solo pasa eso por gente tocada específicamente por Dios. No, eso pasa a los que creen, no a los evangélicos, ni a los que tienen la posta, ¿eh? El que tiene la posta es el que va a sanar a los enfermos. No. ¿Sabes cuál es la diferencia entre que manifiesta sanidad y tiene el don de sanidad, que todos lo tenemos, porque tenemos a Cristo y podemos manifestar cosas mayores? Creemos que solo algunos lo tienen. Este evangelista tiene el don de sanidad, ¿o no? Vamos a ir a una campaña donde hay un evangelista que tiene el don de sanidad. No, iglesia, no. Vos tenés al mismo Cristo. Y estas señales seguirán aquellos que... ¿Por qué entonces yo no puedo orar y que la sanidad se manifieste? Porque no estoy creyendo que eso puede pasar. Ah, que ore, le vamos a sacar el trabajo al pastor. Que ore el pastor. Él tiene que tener... ¿Por qué tiene que solo tener el don de sanidad? Le ponemos una carga muy grande muchas veces. Tenemos que crecer y decir, yo tengo que tomar dominio de mi ser y manifestar, porque estoy creyendo en un Dios que lo puede hacer a través de mí. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que no le hace corto. Y decimos, no, solamente lo pueden hacer aquellos. Dios le ha dado el don a él. No. Hay manifestaciones de gloria que son de la iglesia. No son de algunos. El que cree puede manifestar la gloria de Dios. ¿No te he dicho, Marta? ¿No te he dicho, Marta? Que sí. ¿Crees? Si crees. ¿No tenés que hacer un instituto bíblico de 6 años? ¿No tenés que estar en la iglesia 30? ¿No tenés que tener un oficio específico? ¿Es creer? Diga, ¿es creer? ¿Es creer? ¿Por qué lo hacemos tan difícil? Y después queremos que el reino de Dios se manifieste en nosotros, pero ¿qué pasa en mi mente? Hay una disonancia, hay un corto. Inconscientemente estoy creyendo que yo no puedo, que hay otros para eso, que yo no fui elegido para eso, que me tienen que imponer manos. Y yo no estoy diciendo que eso no sea, pero estoy diciendo que viene un tiempo diferente.
Amén, diga. Wow. Hay muchas cosas que me quedan, mucho más. ¿Cuántos tienen todo lo de Dios? ¿Cuántos tienen a Cristo? Eso es lo máximo que Dios te podría dar para que vos manifiestes el reino. Lo máximo. Y el Espíritu Santo como tu ayudador, tu consejero, tu máxima expresión de Dios en vos, para manifestar gloria de Dios, para vivir en el reino de Dios. Hay mucho que me quedó y lo vamos a tratar próximamente, en el otro miércoles. Pero yo quiero que usted se quede con esto. Su mente es un campo muy fértil. Y yo quiero que usted entienda esto. Cuando Satanás se presenta en el huerto del Edén para tentar al hombre, a la mujer, hizo algo muy específico. Y fue seducirlo en una de las áreas de su ser, que fue el alma. Pero específicamente al entendimiento, a la mente. ¿Sí? Porque la hizo pensar en otras posibilidades. ¿Sí? ¿Qué fue lo que le dijo? Si comes de este fruto, Dios no quiere que lo hagas, porque entonces serás igual que Él. Y ya era. Si lo haces, serás como Dios. Le hizo pensar en distintas posibilidades. La única forma que tenía el diablo de truncar y meter a la humanidad en el pecado era que el hombre se autosustentara mentalmente. Por eso cambiar la mente es la que nos introduce al reino. ¿Me entiende? Porque no podremos si nuestra mente está con ideas equivocadas. Por eso es el requisito para entrar en el reino. No podés entrar en el reino con una mente reprobada. Con una mente que entiende que tiene otras posibilidades. ¿Vas a hacer un lío en el reino? ¿Te vas a meter a querer truncar el gobierno de Dios? Por eso Dios no permite que nadie que tenga ideas diferentes pueda entrar en el reino. ¿Me entiende? Ahora, esa posibilidad la tenemos redimida en Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo hacemos que mi mente pueda ser totalmente transformada? Que solamente Él te habla el entendimiento. Que solamente sea real ese entonces. Entonces les abrió el entendimiento. Que solamente eso sea real en mi vida. No para contradecir lo que Dios ya había dicho de mí, sino que se me abra la mente para entender y creer en lo que yo tengo que manifestar de Dios en este tiempo. Y que esa disonancia cognitiva no exista en mí. Vamos a hablar de las palabras en otro momento. Pero las palabras son el arma más poderosa que existe. Por una palabra
Por la palabra Dios creó todo lo que existe. Y por la palabra, por una palabra, el diablo hizo caer a la creación máxima de Dios. Las palabras tienen un poder que harán que nosotros, una vez que no tengamos esa disonancia en nuestra mente, sean el arma que manifiesten en lo físico la gloria de Dios. Y que ya mi mente no tenga esa disonancia de decir, ¿será real? Ya lo entienda como real. Y yo pueda declarar y ver manifiesta la gloria de Dios, porque ya es un solo canal de bendición. Somos canal de bendición. Cuando entendemos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, son los elementos que Dios eligió desde el principio para gobernar la tierra, para manifestar su gloria en la tierra. Ahora lo hizo a través del reino de Él en la tierra, lo instaló Cristo, nosotros debemos de manifestarlo. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que es posible? Por lo menos tengan esa posibilidad en su mente. Que su mente empiece a ver lo que el Espíritu está viendo. Que su mente empiece a irradiarse, irrigarse con la palabra de Dios. Que ese entonces les abrió el entendimiento sea para mí. Que yo lo crea, que el Espíritu Santo sea quien me está enseñando y abriendo los ojos de mi entendimiento. Oro a Dios, dice Pablo, para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento y entonces puedan ver que ese mismo poder que manifestó y levantó a Cristo de los muertos está en ustedes. Oro a Dios para que se les abran los ojos del entendimiento. ¿Cuántos lo creen? ¿Creen que es posible? Entonces podrán manifestar la gloria de Dios. Entonces podrán manifestar el reino de Dios. Metanoia y creer. Metanoia y creer. Metanoia y creer. No puede creer una mente que tiene cortos. Imposible. Pensamos que sí creemos, pero a la vista está que no. La fe sin obras es muerta. El creer sin obras no existe. Amén. ¿Lo va a tomar? ¿Lo va a hacer suyo? Tiene que ser carne en nosotros para que la gloria de Dios se manifieste.